En este video empezaremos a conjuntar dos conceptos que ya hemos visto con anterioridad. En primer lugar, el de la muestra y en segundo lugar, el de las distribuciones muestrales. Todo esto dentro del gran grupo de las variables cuantitativas. Recordemos que cuando no podemos estudiar una población en su totalidad, recurrimos a seleccionar una muestra y a partir de ella estimamos los parámetros de la población de interés. Pero, ¿en qué nos basamos para considerar que la muestra nos va a hablar de la población? Y esto es importante porque generalmente solo disponemos de la oportunidad de estudiar una muestra y no de la población. Para tratar el tema de las distribuciones muestrales, simplifiquemos las cosas. Consideremos un universo de 5 elementos que estamos viendo en pantalla. El sujeto 1 tiene 1 metro de estatura, el sujeto 2 tiene 95 centímetros de estatura, el 3 90, el 4 85 y el 5 80, y el promedio de los 5 sujetos hace que sea de 90 centímetros o 0.9 metros. Supongamos que en ese universo de 5 elementos hemos seleccionado una muestra de 2 y que por azares del destino, por la simple casualidad, hemos seleccionado al sujeto 1 y al sujeto 5. Observemos que el promedio de la muestra formada por esos dos elementos coincide curiosamente con el promedio de la población de 0.9 metros, lo cual nos dice que hemos acertado. Otra muestra que nos daría el mismo resultado con diferentes sujetos es aquella que seleccionaría al sujeto 2 y al sujeto 4 para tener un promedio de 90 centímetros en la muestra, que también coincide con el promedio de la población de 90 centímetros. Pero, ¿qué ocurriría si la muestra que seleccionamos toma aquellos que tengan la mayor estatura, por ejemplo el sujeto 1 y 2? El promedio de la muestra sería igual a 0.98 o 98 centímetros, mientras que el promedio de la población seguiría siendo de 90 centímetros. Aquí tendríamos un error en la estimación. Algo semejante pasaría si la muestra, por azar, selecciona a los dos sujetos de menor talla, donde el promedio de esa muestra sería de 0.83 o 83 centímetros en relación al promedio de la población, que seguiría siendo de 90 centímetros o 0.9 metros. Entonces, ¿qué nos hace pensar que una muestra cualquiera nos permita calcular un valor que sea un buen estimador del parámetro de interés? Para resolver la pregunta anterior, le daremos una breve pasada a lo que significa la distribución muestral. Y hay algunos conceptos que son importantes tomar en cuenta. El primero es que siempre que tomamos una muestra, seleccionamos una de un universo de muestras posibles. El número de muestras en el universo de muestras depende del tamaño de la muestra y de que el muestreo se haga con reemplazo o sin reemplazo. Y este universo de muestras es estudiado por las distribuciones muestrales. Ahora bien, ¿qué es una distribución muestral? Pues una distribución muestral es una distribución de probabilidad de un estadístico muestral calculado a partir de todas las muestras posibles de tamaño n elegidas al azar en una población determinada. Para construir esta distribución muestral, primero se extraen todas las muestras posibles de tamaño n.
Luego se calcula el estadístico de interés para cada muestra. Continuamos enumerando en una columna los diferentes valores observados del estadístico y, en otra columna, la frecuencia correspondiente de la ocurrencia de cada uno de estos valores. Y cuando la población es de gran tamaño o infinita, la distribución muestral teórica se construye mediante la extracción de un gran número de muestras aleatorias para lograr buenas aproximaciones de la distribución muestral verdadera. En la distribución muestral que estamos procesando, en términos generales, estamos interesados en conocer una o más de las siguientes características de su distribución. Su forma general, es decir, cómo aparece en una representación gráfica, su media o promedio y su desviación estándar. Y a partir del conocimiento anterior, será posible calcular la probabilidad de obtener un resultado, media, proporción, etcétera, particular en una muestra cuando los parámetros ya son conocidos. Para poner en práctica los conceptos anteriores, supongamos que nos interesa estudiar una población de 5 elementos que tienen los valores 1, 2, 3, 4 y 5. Si calculamos el promedio de esos 5 valores, es decir, sumamos 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y lo dividimos entre 5, el promedio o media poblacional es igual a 3 y su desviación estándar poblacional es igual a 1.414. Ahora vamos a empezar con una muestra muy sencilla, un tamaño de muestra 2, y vamos a utilizar lo que se llama muestreo con reemplazo. En este muestreo por reemplazo, supongamos que la primera selección ha sido el elemento con el valor número 1. En el muestreo con reemplazo, el elemento 1 que ya fue seleccionado anteriormente vuelve a participar en la selección, de tal manera que en el muestreo con reemplazo es factible que lo podamos volver a seleccionar. De esta manera, el 1 de la primera selección más el 1 de la segunda selección suma 2 y dividido entre dos selecciones da un promedio de 1, que es lo que anotamos en la celda que corresponde a la unión, a la intersección del renglón 1 con la columna 1. Para la siguiente selección de la muestra, la primera selección podría ser el valor 1 y en la segunda selección el valor 2. Con esto, el promedio de ese tamaño de muestra n igual a 2 sería de 1 más 2 entre 2 igual a 1.5, lo que anotamos en la celda correspondiente. Y así podremos continuar hasta llegar a la selección 5 en la primera, más 5 en la segunda selección, que dividido entre 2 nos da un promedio de 5, asumiendo, insisto, el muestreo con reemplazo. Ahora, si ponemos atención en el cuadro, nos vamos a dar cuenta que existen 25 celdas, 25 diferentes promedios que fueron calculados extrayendo muestras tamaño 2, con reemplazo de un conjunto formado por los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, si nos fijamos bien en la notación, estoy resaltando el hecho de que este universo de 25 elementos ha sido extraído de un universo de medias muestrales y lo estoy representando con ese subíndice de x- arriba del
índice. En este universo, la n de medias muestrales es igual a 25. El promedio de estos 25 valores, es decir, el promedio de las medias muestrales de este universo es igual a 3 y la desviación estándar de este universo de 25 medias muestrales es igual a 1. Si tiene oportunidad, vale la pena que lo calcule para que compruebe esos tres valores. De ese universo de 25 medias muestrales calculadas a partir de tamaños de muestra 2, que se obtuvieron del universo formado por los elementos 1, 2, 3, 4 y 5, podemos acomodar una distribución de frecuencias tal como se ve en la pantalla. De todos los valores, de los 25 valores, solo hay una vez que reporta la media 1. Así que 1 entre 25 es igual a 0.04. Hay dos veces que se repite el valor 1.5. Así que 2 entre 25 es 0.08. Y el número que más se repite es el 3, que se observa 5 veces y por lo tanto 5 entre 25 es igual a 0.2. La última columna nos permite calcular la probabilidad de que en un muestreo de dos elementos en el universo formado por los elementos 1, 2, 3, 4 y 5, la muestra que tiene mayor probabilidad de ser seleccionado es aquella que tiene como promedio el 3 y la probabilidad de seleccionar una muestra que tenga como promedio 3 es igual a 0.2. Con esa distribución de frecuencias también podremos formar un histograma y observaremos que la imagen que muestra esa distribución de frecuencias en histograma es un triángulo. Pero las muestras tamaño 2 realmente son inusuales. Realmente yo nunca he visto un estudio que muestre un tamaño de muestra tamaño 2. Vayamos aumentando el tamaño de la muestra y veamos a ver qué ocurre ahora con tamaños de muestra 3. Tamaños de muestra 3 extraídos con reemplazo de ese universo de 5 elementos formado por el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. El universo de muestras tamaño 3 a partir de ese conjunto, de ese universo de 5 elementos, tendría 125 elementos. De esos 125 elementos, solo uno sería promedio de 1, es decir, aquel que en el muestreo con reemplazo primero se obtiene el 1, en la segunda selección vuelve a surgir el 1 y en la tercera selección vuelve a surgir el 1. Dado que solo habría una sola ocurrencia que tuviera esa combinación de los 125, la probabilidad de seleccionar o de obtener una muestra que tuviera como promedio 1 va a ser igual a 1 entre 125, es decir, su probabilidad sería de 0.008. En otras palabras, 8 de cada 1000 veces que hagamos ese ejercicio. Mientras que el valor que tiene mayor oportunidad de ser seleccionado es el 3, que tiene 19 elementos en muestras tamaño 3 de este universo que tienen como promedio 3. Y la probabilidad de seleccionar una muestra que tiene como promedio 3 va a ser igual a 19 entre 125, lo cual es igual a 0.152. Como podemos ver, los diferentes valores, también diferentes probabilidades en función del número de veces que se puede obtener ese valor en esas muestras tamaño 3. Ahora, cuando graficamos esa distribución de frecuencias en este histograma, vemos que ya no se ve como una pirámide,
y empieza a asemejarse a una curva de distribución normal. Si la n muestral que estamos utilizando lo aumentamos a 4, en el mismo conjunto de 5 elementos, 1, 2, 3, 4 y 5, el número de muestras posibles, es decir, el universo de muestras que se pueden extraer de 1, 2, 3, 4 y 5, aumenta a 625. La probabilidad de que seleccionamos alguno de los extremos, como un promedio de 1 o un promedio de 5, realmente ha disminuido a 0.0016. Y el resultado que tiene mayor probabilidad de ser seleccionado sigue siendo el 3, con una probabilidad de 0.1360. Al graficar la distribución de frecuencias anterior, la forma de curva de Gauss se empieza a definir con mayor claridad. Antes de avanzar, detengámonos un momento y revisemos lo que hemos encontrado. Para el universo formado de 5 elementos 1, 2, 3, 4 y 5, la media poblacional fue igual a 3 y la desviación estándar poblacional fue igual a 1.414. De ese universo de 5 elementos formados por 1, 2, 3, 4 y 5, podemos obtener muestras de tamaño 2, de tamaño 3, de tamaño 4, 5, 6, 7, particularmente cuando lo hacemos con reemplazo. En todos esos universos muestrales, en todas esas poblaciones de medias muestrales, la media va a ser igual a la media de la población original. Es decir, la media del universo de medias muestrales en este universo va a ser igual a 3. La desviación estándar, sin embargo, va a ser diferente a cada a cada universo según el tamaño de muestra, como lo podemos ver en la tercera columna de este cuadro. Después de revisar lo anterior, alguien encontró, y así lo plantea en las dos fórmulas que se ven abajo, y dice que cuando el muestreo se hace con reemplazo en una población finita, la media de la distribución muestral es igual a la media de la población original, y la varianza de la distribución muestral es igual a la varianza de la población dividida por el tamaño de la muestra. Es decir, se aplican las dos fórmulas que aparecen en la parte de abajo. En otras palabras, si conozco la media de la población y conozco la desviación estándar o la varianza de la población original, yo puedo conocer de manera directa la media del universo de las medias muestrales y la varianza de el universo de las medias muestrales. Y si le saco la raíz cuadrada, también puedo conocer la desviación estándar del universo de medias muestrales para cualquier tamaño de n, es decir, para cualquier cantidad de muestra. En esta imagen se muestra lo anterior. Es decir, que la media del universo de las medias muestrales fue igual a 3 en los ejemplos que presentamos y que la desviación estándar del universo de las medias muestrales también lo podemos calcular aplicando esa fórmula. Es decir, si la desviación estándar
de la población original, es decir, aquella formada por los elementos 1, 2, 3, 4 y 5, es igual a 1.414, lo que tenemos que hacer primero es elevarlo al cuadrado, dividirlo entre la n y obtener la raíz cuadrada para obtener la desviación estándar del universo de medias muestrales. Observemos que cuando la n es igual a 2, el denominador dentro de la raíz cuadrada, dentro de la división que se da dentro de la raíz cuadrada es igual a 2, o va a ser igual a 3 cuando la n es igual a 3, o va a ser igual a 4 cuando la n es igual a 4. Pero antes de hacer cálculos de probabilidad con la distribución normal, es importante que nos aseguremos que el universo de las medias muestrales tiene forma de campana. Y esto es importante porque de otra manera no podríamos aplicar la distribución normal. Así que depende la forma funcional de la distribución de medias muestrales a partir de una población con distribución plana. En muestras tamaño 2 vimos que se forma un triángulo. Con eso no podemos calcular probabilidades utilizando la distribución normal. Pero sí nos dimos cuenta que cuando la muestra aumentaba a 3, a 4, llega a 15, llega a 30, la forma de la distribución de frecuencias tiene forma de campana. Es decir, que cuando la muestra ha superado 2 a partir de un universo que tiene una forma plana, sí podemos utilizar la distribución normal. Esta forma de campana del universo de las muestras siempre va a tener forma de campana cuando el muestreo se hace de un universo que tiene forma de campana de Gauss, independientemente del número de observaciones con las cuales están formadas las muestras. Pero ¿qué ocurre con el universo de muestras cuando tenemos una población que tiene dos extremos bimodal? Es decir, tiene dos valores elevados en los extremos. Bueno, vamos a encontrar que a medida que se aumenta el tamaño de muestra, el universo de las muestras, tamaño n, empieza a tener forma de campana cuando alcanza la n igual a 30. Este fenómeno de formar una forma de campana con n mayores de 30 también se observa indistintamente si la población original está sesgada hacia la izquierda o hacia la derecha. Después de revisar las últimas 4 imágenes, podemos concluir que si la media de una muestra aleatoria de tamaño n es sacada de una población distribuida normalmente con media y variancia finita, entonces la distribución muestral está normalmente distribuida. Por lo tanto, podemos calcular z utilizando la siguiente fórmula. Z es igual a la media muestral menos la media poblacional entre la desviación estándar dividido entre la raíz cuadrada de n. Y está distribuida normalmente con media igual a 0 y desviación estándar igual a 1. Y también de esas 4 imágenes podemos señalar que cuando la muestra procede de una población no distribuida normalmente, se aplica el teorema del límite central que dice: dada una población de cualquier forma funcional, la distribución muestral de la media, calculada a partir de muestras de tamaño n de esa población, estará distribuida aproximadamente en forma normal cuando el tamaño de la muestra es grande. Y como una regla empírica, podemos afirmar que
En la mayoría de las situaciones prácticas resulta satisfactorio un tamaño de la muestra tamaño 30. Ojo, ese tamaño 30 no quiere decir en ningún momento que una n de tamaño 30 sea adecuada para hacer nuestro estudio. Habrá n's que demanden más observaciones o algunas n's que demanden menos. Lo único que está diciendo es que cuando nuestra muestra es igual a 30, el universo de muestras, de medias muestrales, se distribuye en forma de campana de Gauss. Para aplicar lo que hemos revisado hasta este momento, consideramos el siguiente ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra tamaño 5 tenga una media muestral menor a 3250 cuando el promedio poblacional es de 3000 en la población original y tiene una desviación estándar de 500 gramos? Para hacerlo, lo primero es considerar si el universo de muestras tamaño 5 que estamos explorando tiene forma de distribución normal. Y en las transparencias anteriores observamos que cuando la población original se distribuye normalmente, el universo de muestras, independientemente del tamaño de la n, también tendrá una distribución normal. Por lo tanto, podemos utilizar la distribución normal, es decir, la campana de Gauss, para calcular probabilidades. Así que lo que hacemos es trazamos una figura que represente la campana de Gauss con una línea horizontal en la base y otra línea perpendicular a la base que va a representar la media poblacional, y vamos a anotar en la base de esa línea que traza la perpendicular el valor de 3000 gramos. Luego, trazamos una línea perpendicular que defina el área de interés. Es decir, si estamos buscando una media poblacional de 3250, bueno, esa se encontrará a la derecha de la media igual a 3000. Y resaltaremos o bien sombrearemos, dependiendo, el área de interés, que en este ejemplo serán valores menores a 3250. Para aprovechar la distribución normal en el cálculo de probabilidades, tenemos que calcular z. Y ya sabemos que z, recordemos, requiere el conocimiento de la media poblacional y de la desviación estándar poblacional. Empecemos con el primero. Ya sabemos que la media poblacional del universo de medias muestrales es igual a la media poblacional del universo original. En este caso, una población de recién nacidos que tiene como media poblacional 3000 gramos. Luego, la desviación estándar del universo de medias muestrales lo podemos calcular de la siguiente manera. Vamos a dividir la varianza entre el tamaño de la muestra y al resultado le vamos a calcular la raíz cuadrada. En este ejemplo, entonces, 500 es la desviación estándar. La elevamos al cuadrado para obtener la varianza y lo vamos a dividir entre 5, que es el valor de la n que estamos utilizando. Y al resultado le vamos a sacar la raíz cuadrada, lo cual nos va a dar un resultado de 223.61 gramos, que es la desviación estándar del universo de medias muestrales tamaño 5.
Ya con los valores de la media poblacional del universo de medias muestrales y de la desviación estándar del universo de medias muestrales, podemos calcular z mediante la fórmula media muestral de 3250 menos la media poblacional de 3000 entre la raíz cuadrada de lo que resulta de dividir 500 al cuadrado entre 5 y el resultado es igual a 1.12, es decir, 3250 se encuentra a 1.12 desviaciones estándar de 3000 gramos. Para encontrar el área, solo falta darnos cuenta que del promedio de 3000 gramos a la izquierda se encuentra el 50% del área, es decir, 0.5 del área, y desde z igual a 0 hasta z igual a 1.12 vamos a tener 0.3686, que lo podemos redondear a 0.37. Y terminamos sumando las áreas de interés, es decir, la probabilidad de que en este universo, que tiene una media poblacional de 3000 gramos y una desviación estándar de 500 gramos, la probabilidad de encontrar una media menor de 3250 gramos en una muestra tamaño 5 va a ser igual a 0.5 más 0.37 para sumar 0.87. Repitamos el ejercicio, pero ahora utilicemos una media menor a 2750 gramos. Igual, sabemos que los pesos al nacer de los recién nacidos tienen una distribución aproximadamente normal, así que trazamos nuestra línea horizontal, nuestra campana de Gauss encima de ella, trazamos una línea perpendicular a la altura de donde podría ser el promedio de la población, es decir, los 3000 gramos. Luego trazamos una línea perpendicular a la altura de los 2700 gramos. No tiene que ser perfecta, sabemos que está a la izquierda del 3000. Y iluminamos o señalamos, sombreamos, o como se prefiera, el área de interés, que sería aquellos valores que están por debajo de 2750. Luego calculamos a cuántas desviaciones estándar se encuentra 2750 de 3000 gramos mediante la fórmula de z es igual a la media muestral que estamos interesados en medir menos el promedio del universo de medias muestrales entre la desviación estándar del universo de medias muestrales, que sería igual a 2750 menos 3000, y lo que resulta de esta resta lo vamos a dividir entre la raíz cuadrada de 500 al cuadrado entre 5, que es igual a menos 250 entre 223.61, que es igual a menos 1.12 desviaciones estándar. Vamos a la tabla de distribución normal y buscamos z igual a 1.12, y en la celda que está en color verde vamos a identificar que es de 0.3686, el área que se encuentra desde z igual a 0 hasta z igual a menos 1.12. Como tenemos interés no en ella sino en el complemento, a 0.5 le restamos 0.37 y nos queda 0.13, que es la respuesta a la pregunta. Si repetimos el ejercicio con diferentes tamaños de muestra, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. A medida que aumenta el tamaño de muestra,
la probabilidad de que una muestra tenga un valor menor de 2750 es mucho menor. Si lo comparamos con el primer renglón del cuadro que se ve, que corresponde a la probabilidad de que encontremos un niño con un peso menor a 2750, bueno, la probabilidad sería de 0.35. Pero encontrar 5 niños que en promedio pesen menos de 2750 en este universo donde el promedio de la población son 3000 gramos y la desviación estándar son 500 gramos, disminuye a 0.13. Cuando vemos la n tamaño 10, la probabilidad disminuye a 0.06 y cuando es de 15 disminuye a 0.03 y a medida que aumenta el tamaño de muestra, esa probabilidad empieza a ser realmente baja. Cuando hacemos estos cálculos de probabilidad, no se acostumbra a poner tantos ceros después del punto. Lo que solemos hacer es lo siguiente. Cuando tenemos valores que están por debajo de 0.001 o abajo de 0.05, lo vamos a representar de la siguiente manera. Los valores los vamos a redondear a 2 decimales. Los valores de P, insisto, los vamos a redondear a 2 decimales. Y si al redondeo esa cifra se registra menor de 0.01, lo que vamos a hacer es dejarlo en 2 decimales, pero vamos a poner el símbolo menor que. Cuando tenemos interés en comparar dos medias, es decir, dos poblaciones mediante sus medias, nuestro interés se dirige a la diferencia de esas medias, es decir, a la diferencia de los promedios. Es decir, estamos interesados en estimar el parámetro de la media de la población 1 menos la media de la población 2. Y ese parámetro lo vamos a estimar mediante el estadístico media muestral en la muestra 1 menos la media muestral en la muestra 2. Para demostrar qué ocurre con el universo de esas diferencias muestrales, podríamos hacer el mismo ejercicio que hicimos con el cálculo de una media muestral. Pero realmente sería el ejercicio muy largo y tomaría mucho tiempo. Quizás lo quieran hacer ustedes después en lo particular, pero lo que podemos concluir al final de ese ejercicio es que la distribución muestral de la diferencia entre dos medias muestrales, calculadas a partir de muestras aleatorias independientes extraídas de dos poblaciones distribuidas normalmente, estas con reemplazo, estará distribuida normalmente y tendrá una media y una varianza igual a las que se muestran en la pantalla. Es decir, la media de la población de diferencias muestrales va a ser igual a la diferencia de las dos medias poblacionales, mientras que la desviación estándar o la varianza, más bien dicho, de la diferencia de las medias muestrales va a ser igual a la suma de la varianza de la población 1 entre la n obtenida de la población 1 más la varianza de la población 2 dividida entre la n de la población 2. Si la muestra en la población 1 y la muestra en la población 2 son grandes, la distribución muestral de la diferencia entre estas dos medias muestrales será aproximadamente normal
sin tener en cuenta la forma funcional de las poblaciones originales. En estas condiciones, Z va a ser igual a la diferencia de las medias muestrales menos la diferencia de las medias poblacionales entre la raíz cuadrada de la suma que se obtiene de la varianza poblacional en la población 1 dividida entre la n obtenida de la población 1 más la varianza poblacional de la población 2 entre la n obtenida de la población 2, esto cuando el muestreo se hace con reemplazo. Lo siguiente es muy importante. Cuando comparamos dos muestras cuantitativas, al realizar una prueba de hipótesis, asumimos que ambas muestras proceden de la misma población. Bajo este supuesto, el promedio poblacional de la 1 es igual al promedio poblacional del universo 2. Y por lo tanto, la fórmula se puede simplificar igualando a 0 la diferencia entre los dos promedios poblacionales. Para continuar con esta explicación, pongamos un ejemplo. Asumamos que el peso al nacer se distribuye según la campana de Gauss con un promedio poblacional de 3.000 gramos y una desviación estándar poblacional de 500 gramos. Luego, seleccionamos dos muestras de 20 recién nacidos, una en el Hospital Civil de Guadalajara y otra en el Hospital 110 del IMSS. El peso promedio en la muestra del Hospital Civil fue de 2.900 gramos y en el Hospital 110 del IMSS fue de 3.100 gramos. Una vez con estos dos resultados, a partir de muestras, surge la pregunta: si las dos muestras proceden de la misma población, es decir, de una población que tiene 3.000 gramos al nacer, ¿cuál es la probabilidad de observar una diferencia absoluta mayor a 200 gramos, mayor o igual a 200 gramos? Para contestar la pregunta, primero empezamos a poner nuestra curva de distribución normal. Ya hemos dicho que cuando las muestras vienen de una población que se distribuye normalmente o aproximadamente normalmente, el universo de diferencias muestrales va a tener forma de campana, así que ponemos nuestra línea horizontal, nuestro montículo o campana arriba de la línea horizontal y una línea perpendicular que corresponderá a la diferencia cuando son iguales. Y abajo vamos a poner un 0. Ahora pongamos atención en cómo se expresa esta probabilidad. Dice P, abre paréntesis, luego una barra, luego media de la población, media muestral en la muestra 1, menos media muestral en la muestra 2, otra barra horizontal, mayor que o igual a 200 gramos. Esas dos barras horizontales se leen como valor absoluto. Es decir, que no importa cómo acomodemos los valores, lo que nos va a interesar va a ser la diferencia indistintamente del signo, fuera positivo o negativo. Luego ponemos el promedio de la población, 3.000 gramos, la desviación estándar, 500 gramos, y luego el tamaño de muestra de la muestra 1 y el tamaño de muestra de la muestra 2. Aquí quiero resaltar de nuevo esas dos barras horizontales que engloban la diferencia de medias muestrales y que quiere decir valor absoluto de. Y destaco abajo de la línea perpendicular que marca el promedio
de las diferencias muestrales, destaco que bajo el supuesto de la hipótesis nula, no existe diferencia entre el promedio del universo 1 menos el promedio del universo 2 y que esa resta debe ser igual a cero absoluto. Así que, repaso, trazamos nuestras figura de campana, nuestra línea horizontal, nuestra curva. Conviene anotar, insisto, en la base de esa línea perpendicular la diferencia de promedios poblacionales. Luego, trazamos una línea perpendicular a la base que define el área de interés. Esa línea la vamos a sombrear y, por ejemplo, en este caso vamos a sombrear valores que sean mayores a 200 gramos absolutos. Veámoslos con detenimiento. Si el 0 se encuentra en medio, a la derecha vamos a encontrar 100, 200, 300, 400, etcétera, llegar a 1000 o más. Donde pensemos que vaya el 200, trazamos una línea y estamos buscando valores que sean mayores o iguales a 200 gramos. Bien, vayamos al lado izquierdo, donde hay valores negativos. Es decir, que podemos encontrar ahí menos 200, menos 400, menos 500. Pero como estamos interesados en valores absolutos, la parte que vamos a iluminar son aquellos que, sin tomar en cuenta el signo negativo, sean mayores de 200. Es decir, en el lado izquierdo vamos a iluminar aquellos que sean menos 200, menos 300, menos 400. A eso se refiere el concepto de valor absoluto. Aclarado lo anterior, solo nos falta identificar cuál es el valor de la media poblacional de las diferencias bajo el supuesto de la hipótesis nula, que sería igual a 0, y la desviación estándar del universo de diferencias de medias muestrales, que sería igual a la varianza del universo 1 entre el tamaño de muestra 1 más la varianza del universo 2 entre la media, entre la n de la muestra tomada del universo 2, que es igual a 500, en este caso elevado al cuadrado, entre n más 500 elevado al cuadrado entre n de 20, para ser igual, sacamos raíz cuadrada, para ser igual a 158.11 gramos. Para calcular z utilizamos la misma fórmula de z. Z es igual a x menos el promedio entre las desviaciones estándar, con la salvedad de que en este caso x es la diferencia de las muestras, el promedio va a ser igual a 0 y la desviación estándar se muestra en la pantalla. El resultado sería igual a 1.27 desviación, 1.26 desviaciones estándar. Utilizamos la distribución Z y la tabla de distribución normal para ver cuánto del área corresponde de Z igual a 0 a Z igual a 1.26. Así que buscamos el renglón de Z 1.2 y luego la columna de 0.06 y encontramos que el área que va desde 0 hasta 1.26 corresponde a 0.3962, aproximadamente 0.40. Como las áreas que nos interesan son las de los extremos, las de las colas, entonces a 0.5 le quitamos 0.4, nos queda 0.1 y terminamos sumando las áreas de interés, que son las iluminadas en amarillo,
para que la respuesta de la probabilidad de que la diferencia absoluta sea mayor o igual a 200 gramos es igual a 0.1 más 0.1 igual a 0.2. Ahora ustedes calculen la probabilidad de que la diferencia absoluta de la diferencia absoluta de las medias muestrales sea mayor o igual a 100 gramos cuando la media poblacional es igual a 3000 gramos, la desviación estándar sea igual a 500 gramos y tengamos dos muestras, una de 200 elementos y otra de 190 elementos. Detengan el video, en la parte de abajo aparece la fórmula que tienen que aplicar y ya que tengan el resultado, reinicien el video para que en la siguiente transparencia puedan comparar su resultado con el que yo obtengo. Si su resultado fue de 0.05 o aproximadamente 0.05, bien, muy bien. Si no tienen el resultado, revisen por favor su procedimiento y vean en qué se equivocaron. Hasta este momento hemos hablado de muestreo con reemplazo. Quizá nos suene un poquito extraño que los sujetos puedan ser seleccionados más de una vez. Es perfectamente correcto y no afecta en nada nuestras estimaciones. Pero si hacemos un muestreo sin reemplazo, eso quiere decir que cuando alguien ha sido seleccionado, ya no puede volver a ser seleccionado. En ese caso, el universo de medias muestrales seleccionadas con reemplazo es diferente al seleccionado sin reemplazo. En la pantalla estamos viendo que aquellas marcadas con amarillo no se pueden obtener cuando el muestreo se hace sin reemplazo. Y eso cambia un poquito las estimaciones. La media del universo de muestras sigue siendo igual a la media de la población, pero la varianza del universo de medias tiene que modificarse en su cálculo agregando algo que se llama factor de corrección de población finita. Este factor de corrección de población finita permite que la desviación estándar o la varianza del universo de muestras se corrija partiendo de los datos de la población. Ahora, este factor de corrección de población finita lo podemos pasar por alto si el tamaño de la muestra es pequeño en relación con el tamaño de la población. Es decir, si la muestra es menor al 5% de la población.